Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Amigos de Bajo Llave, bienvenidos a otro episodio y esta semana pues les tenemos un tema que sí es polémico, pero también es muy interesante y seguramente no se van a despegar de este episodio. Legionarios de Cristo, Marcial Maciel y varios detallitos que han sucedido en estas primeras semanas de 2026. Así es un tema polémico, una renovación en la dirección de los Legionarios de Cristo y también todo lo que ellos vienen arrastrando y cuál es el futuro que ellos tratan de delinear. Pues bien lo dicen todos, bienvenidos, bienvenidas. Este capítulo habla a propósito del capítulo general que tuvo la Congregación de los Legionarios de Cristo allá en Roma. Un capítulo largo, a diferencia de otros capítulos de congregaciones religiosas. Este se me hizo muy largo y al final terminó con la elección de su nuevo director general, ¿no? El coordinador general de toda la organización de los Legionarios de Cristo, y que al mismo tiempo también se realizó estas renovaciones en el Regnum Christi. Pero para comenzar, ahora sí que empezar por el principio, ¿por dónde podemos agarrar el tema de los legionarios? Sabemos que es muy polémico. Aquí no podemos quizá decir nada nuevo de lo que no sepamos sobre el fundador de los legionarios, Marcial Maciel, pero quizás sí de cómo la sombra de Marcial Maciel sigue impactando en esta congregación que, como pocas congregaciones en la historia del cristianismo y de la catolicidad, vivió una intervención pontificia, vivió una transformación de sus estatutos generales, de sus principios, y sin embargo, después de todo esto, como que se sigue pareciendo a la congregación y como que hay cosas que no cambian, aunque parece que sí deberían cambiar. Y que curiosamente también es una de las congregaciones religiosas que más procesos judiciales se enfrenta actualmente. Sin duda. Algunos de sus integrantes. Algunos. Y a diferencia de algunas otras congregaciones que podrían decir se acabó, les bajaron el número de fieles que los apoyan, los Legionarios de Cristo mantienen sus colegios con unos números importantes, no hay una gran reducción y siguen teniendo vocaciones. Y México es de los principales países donde se les da vocaciones, pese a que Marcial Maciel pues era mexicano. Sin duda. Pues bueno, vamos a empezar. Los Legionarios de Cristo, ¿de dónde vienen? ¿Cómo son? Y por qué han estado en los últimos años, décadas, en el centro del huracán? Obviamente es una fundación, es una congregación religiosa mexicana fundada por Marcial Maciel, aunque hoy los propios legionarios de manera oficial pues lo han relegado como una sombra de su fundación, ¿no? De hecho, los documentos oficiales actuales de la congregación dicen que la congregación fue fundada por unos adolescentes mexicanos, ¿no? O sea, no ponen el nombre de Marcial Maciel por obvias razones, pero al final la espiritualidad, el camino, la guía, la formación, el tipo de ser sacerdote, pues viene de Marcial Maciel, un tipo que, insisto, aquí no vamos a decir nada nuevo que no conozcan, acusado de abuso sexual en contra de menores, de tráfico de influencias, abuso de poder, tenía al menos conocidos 5 pasaportes e identidades distintas, tenía personalidades distintas, abusaba de sustancias, en fin, no vamos a decir algo que ustedes no sepan, pero quizá lo que sí no sepan del todo es que Marcial Maciel, como este gran padre de los legionarios, como este gran artífice de la estructura de los Legionarios de Cristo, no solo en México, sino en todo el mundo, enseñó una forma de ser sacerdote. Tiene un libro que se llama La Formación Integral del Sacerdote, del 94, en donde él expresó qué es lo que debía ser un sacerdote en medio de las dificultades que vivían, obviamente, la secularización en los años 90. Por supuesto, Juan Pablo II en su mejor momento, estaba muy potente a nivel internacional, mediáticamente, marketing, en fin. Y él decía, bueno, los sacerdotes han tenido grandes problemas, han sido identificados con los gremios.
hay sacerdote obrero, hay sacerdote indígena, hay sacerdote no sé qué, hay sacerdote pastor, hay sacerdote tal, pero no hay un sacerdote de Dios, o sea, el sacerdote absoluto, ¿no? El clérigo total. Y entonces en su libro de formación integral para los sacerdotes, pues plantea que el cura tiene que ser un cura modélico, ¿no? El cura, el ultimate sacerdote, ¿no? Elegante, intachable, le llama incluso guapo, es decir, delgado, no podía ser obeso. El atleta de Dios. Tenía que hacer tanto ejercicio como rezar. Y tiene una frase en este libro que a mí me llama la atención, y cómo esto sigue permeando, obviamente, en la congregación a pesar de todo lo que ha pasado. Tiene una frase en donde Marcial Maciel le instruye a la legión cómo ser sacerdote. Hay sacerdotes que tienen un éxito a la semana, ¿no? Con su misa dominical. Pero nosotros tenemos que tener éxito cada día. Tenemos que lograr algo. Es tema del exitismo cotidiano. Y esto ha acompañado a la congregación de los Legionarios de Cristo con sus grandes luces, como bien lo mencionó Maru, colegios, feligreses, seminarios, proyectos, escuelas, en fin, un montón de cosas. Pero la parte negativa de este uso del poder ha sido justamente el abuso del poder, en que se ha representado en abusos sexuales, estafas, abusos espirituales, que han estado acompañando a la congregación desde su fundación, desde los años, insisto, 40, pero muy particularmente de los 70 y los 90, y que a pesar de la intervención de la Santa Sede, para renovarlos, para verificar cómo estaban viviendo, pues quizá lo que se quitó fue Maciel, pero quizá no se fue del todo el espíritu, todo el origen, todo el espíritu sacerdotal que Maciel les ha dejado a los legionarios. No sé, por dónde, o sea, esta parte de los legionarios que ahora entró en capítulo, pues sigue siendo un tema de sumo interés, porque es una congregación que sobrevivió todo este proceso y que tiene todavía futuro, ¿no? Y que sin embargo tiene una sombra que no logra quitarse. Pues tiene muchas vertientes, ¿no? En unos días platicábamos sobre esto del Regnum Christi, ¿no? Como ahora ya no se habla de los legionarios de Cristo como tal, sino se habla del Regnum Christi. Hay que recordar que el Regnum Christi es todo un conjunto de, por así decirlo, organizaciones dentro de la propia Legión de Cristo, ¿no? Más bien el Regnum Christi engloba la Legión de Cristo. La Legión de Cristo ya es parte del Regnum Christi, ¿no? Los colegios son una parte, las consagradas son una parte, los legionarios son una parte, ¿no? Es la versión que ellos han tratado de dar como del 2014 para acá, ¿no? Que ya no todos estos escándalos de los pederastas sean los legionarios. Les recordamos que no nomás somos los legionarios, ¿no? Tenemos al Reino Cristo. Entonces es la parte de la mercadotecnia que ellos han estado manejando para tratar de separar un poco estos casos de abuso sexual. Sobre todo de su fundador, al que desde un principio les dijeron que ya no iban a poner su nombre y además le llaman padre fundador. Como si con esto se pudiera ocultar todo este abuso de poder, el abuso sexual, no nada más de él, sino de toda mucha de su gente cercana, que en los últimos años se han destapado estos escándalos, ¿no? Sin duda. Pues recordar, Marcial Maciel muere en el 2008 en Estados Unidos, en Florida, después de que ya había sido ampliamente ventilada su vida. Bueno, todavía faltaban muchas cosas que se fueron conociendo después de su muerte, pero que era conocida obviamente por los círculos cercanos, ¿no? Es decir, sabían del uso de pasaportes falsos, sabían de la doble vida con las diferentes mujeres que tuvo hijos, sabían seguramente de muchos de los abusos sexuales contra seminaristas o formados en Regnum y en los legionarios, y sin embargo, pues, murió así, ¿no? Aparentemente en silencio, en sencillo, y después ya fue condenado por las autoridades vaticanas. Pero las propias autoridades vaticanas, Benedicto XVI, particularmente, instruye la visita apostólica, la intervención. Primero son 5 cardenales de alrededor del mundo que visitan todas las instituciones legionarias y desde allí hacen una evaluación espiritual, moral, psiquiátrica, etcétera, sobre los miembros. Al parecer reconocen que hay gente buena
y que es un tema quizá muy cercano solamente a la cúpula y que con transformarlo cambia. Pero después viene Velasco de Paolis, que hace una visita apostólica durante el 2000, que es 10, 11, 12, hasta el 14. Al final es como su superior, y bajo su gobierno, con la Legión de Cristo, se hacen unos nuevos estatutos, ¿no? Una nueva definición de qué van a ser los Legionarios de Cristo del 2014 en adelante. Lo primero, reconocer que hay gente buena. Lo segundo, que estos abusos sucedieron de manera específica, no sistemática, no generalizada, y que el cambio de estatutos podría generar todas las cosas buenas para esa congregación. Y desde entonces han trabajado, han tenido ya cambios de directores generales, pero a mi parecer, y aquí yo creo que lo podemos debatir, a mi parecer sigue persistiendo este modelo como de exitismo, de tener éxito y logros de parte de la congregación, sin reconocer otra cosa que, por ejemplo, el Papa Francisco ha metido con mucha claridad: la debilidad humana, la misericordia y la opción preferencial por los pobres. Se le acusa mucho a los legionarios de solamente estar con los poderosos, con los ricos, y no a bajarse a trabajar más allá de las, ¿cómo se llaman? Las misiones que hacen casi como en Mexican Curious, en algunas localidades, y se les acusa de esto, y creo que sigue persistiendo este dejo de formación sacerdotal, de éxito, que les hace ver muy bien, que les hace tener buenos adeptos, pero que quizá no se están adecuando al modelo de iglesia que promovió particularmente Francisco. Bueno, aquí la crítica sí es fuerte, porque precisamente se viene toda esta revisión que le hacen esta visita pontificia, los nuevos reglamentos, incluso para las mujeres consagradas del Regnum Christi, pero ¿qué tanto realmente permeó? Porque no nada más, al parecer, fue en estatutos, en papel, pero realmente la forma hacia el interior de ellos, ¿qué tanto ha permeado? Si se hizo una revisión, tanto psicológico y de toda su estructura, ¿por qué a estas fechas todavía seguimos identificando abusadores sexuales dentro de ellos? ¿Por qué no los expulsaron si ya hay denuncias de varios casos de ellos muy cercanos a Marcial Maciel y otros no tan cercanos, pero se siguen permeando estos casos? Porque sigue el encubrimiento institucional. O sea, ellos hacia afuera, una mercadotecnia, decir somos diferentes, vamos a cambiar, ya cambiamos. Sin embargo, en su estructura sigue actuando igual. Este encubrimiento, simplemente el último caso que tuvimos de Antonio Cabrera, que lo detienen el año pasado en el aeropuerto, ¿por qué? Sabíamos que era muy cercano a Marcial Maciel, ya había denuncias, incluso de la misma gente con la que trabajaban en la Universidad de Anáhuac, y sin embargo no se hizo nada. Encubrimiento, y aparte la reacción de la Legión de Cristo, de Regnum Christi, de borrar automáticamente todo registro de que existió esta persona al interior de la congregación. A pesar de que apelan por su inocencia. O sea, dicen que es inocente, pero borran todo registro. Pero me anticipo a borrarlo. Ajá, y también es una de las cosas que se ha platicado. Critican o hacen escarnio de la labor periodística, de la revisión de los procesos judiciales o de las víctimas, lo cual, pues hay que decirlo, y yo apenas justamente en un encuentro que tuvimos lo mencioné: los periodistas, el medio de comunicación ha sido quizá la única parte sustancial para evidenciar los abusos, ya no digamos sexuales, sino los abusos de poder, y el abuso sistemático que menciona Maru. Es decir, se pueden decir muchas cosas, pero si el sistema se sigue enraizando con el ejercicio de poder para ocultar información, evitar la acción jurídica en contra de los victimarios, para no reparar a las víctimas, para desoír a las víctimas, si eso sigue estando enquistado en el sistema, no importa si fallezca, o sea, falleció Maciel, o se vaya a la cúpula cercana a Maciel, incluso los nuevos, como el que acaban de elegir, el padre Carlos Alberto. Carlos Gutiérrez, que es el nuevo y flamante director. De la Legión, pudiera caer en el pecado de seguir soportando la institución desde lo sistemático y no desde lo que los últimos pontífices les han instruido.
desde las bases, desde la gente, desde quitarse un poco esta rigidez que tiene el cura legionario y reconocerse sumamente débil y reconocerse vulnerable. La institución es vulnerable y solo desde allí se puede trabajar a favor de las víctimas y a favor de los pobres. Del libro de Maciel, la verdad es que a mí me fascinó, porque es anacrónico en toda medida. Él dice que el cura legionario tenía que responder frente al cura obrero, el cura de Teología de la Liberación, frente al New Age, obviamente, y responder frente a todas esas personas que consideran que la gente no puede salir, la gente merece solamente cuando está ya encumbrada en una posición de poder. No apela por los débiles, no apela por los excluidos y por los marginados. Y esto, insisto, si no se traduce en la formación de la institución de los Legionarios de Cristo y el de Regnum Christi, pues vamos a tener, por desgracia, todavía más casos de abuso, porque el sistema permite justamente el abuso. Pues sí, en contradicción con el escrito que tiene del sacerdote Marcial Maciel, pues están los estatutos de las consagradas, ¿no? Las mujeres consagradas que eran sometidas, la mayoría de ellas de familias adineradas, que les hacían dar el 25% de su herencia y poco a poco tenían que ir entregando toda la herencia que tenían, o sea, les quitaban toda la herencia. Eso es lo que estableció Maciel. Mujeres que no pueden tener contacto con sus familias, no les pasaban ni siquiera una llamada, toda la correspondencia que les llegaban eran revisadas y además no se les daban, no les permitían tampoco servicios de salud, o sea, básicos, totalmente alejadas y nada más dedicadas al ministerio que ellos les asignaran. Entonces era totalmente diferente la forma en cómo Marcial Maciel veía a los sacerdotes y como veía a las mujeres, a las consagradas, a las que nada más pues, las usufructaba, ¿no? Bueno, con este cambio ahora podemos hablar de una nueva dirección dentro de los Legionarios de Cristo. Hace unos días comentaba con Juan Pablo y él me decía, pues el primer discurso es que revuelvan a sus estatutos, ¿no? Entonces si vuelven a sus orígenes, entonces ven un viraje posible en esta misión de los Legionarios de Cristo. No, es que, pues, a ver, el chiste se cuenta solo. Es decir, si los legionarios regresan a su origen, regresan a Maciel. Y eso es horrible. Pero además, yo creo que el llamado es regresar al origen evangélico de las congregaciones religiosas o de los institutos de vida consagrada. Es la minoridad, o sea, por ejemplo, los frailes menores, ¿no? Son menores justamente porque pueden trabajar desde la minoridad, desde la exclusión y justamente con los marginados para poder llevar la palabra del reino y la construcción del reino ahí donde se necesita, no donde están satisfechos de poder. Eso sí es regresar al origen de la institución religiosa. A mí me da esperanza el nombramiento de Carlos Gutiérrez como el nuevo director porque me parece que la vieja cúpula se va quedando atrás, es decir, ya no es tan cercano a la cúpula original de Marcial Maciel, que hasta el 2008 siguió atendiéndolo y ocultando muchas de sus cosas. Este sacerdote obviamente conoce, fue ordenado en 2009, entonces fue un año después de haber muerto Maciel, es decir, ya de cierto modo en su aceptación como presbítero trae la idea de que viene de una congregación herida. Le tocó precisamente en los estudios el tema fuerte de la crítica, la caída de Maciel. Es que él entra a la congregación en el 99, claro, cuando ya se habían destapado estos escándalos, cuando ya los escándalos eran públicos. O sea, él sabe a lo que está entrando. Y bueno, que en ese momento los minimizaban al interior de la legión, ¿no? Pero ya eran públicos, claro, los casos. Además, se ordena sacerdote después de que Maciel ya no solamente vienen por los medios de comunicación que ya se habían comentado, sino que ya se había comprobado esto. Es decir, como que asume su parte de la herida y aún así sigue siendo legionario. Es muy interesante esto. Creo que asumir el dolor, la herida, la falibilidad de la institución es una parte importante para los legionarios. Benedicto no quiso deshacer la congregación, pudo hacerlo. Sí, pudo hacerlo de muchas maneras. De hecho, Francisco
También pudo hacerlo. Deshizo la congregación de los de Ecuador o Perú, no me acuerdo. ¿De Perú? De Perú. O sea, de que se puede hacer, se puede puede hacer. hacer. Es el Papa, por algo. Pero Francisco les nombra a un cardenal. Pero Francisco Y reivindica aparte a los legionarios. lo integra a uno de ellos como funcionario del Vaticano. Entonces, es lo que estamos exactamente analizando, ¿no? Sí. ¿Por qué se les está criticando? Estamos viendo que continúan siendo la legión de siempre, hacia adentro, y todavía se les está premiando, porque al Opus Dei también, Sí. Francisco los castiga, les Se les quita retira, la prelatura personal. ujú, y a los legionarios, al parecer, no les hace nada. Yo creo que, digo, no sé, aquí puedo ser un poco optimista. Creo que sí es porque en gran medida algunos legionarios, no creo que todos, pero creo que sí han estado asumiendo esa parte de la herida. Entonces, por ejemplo, me acuerdo, o sea, de una de las frases que por acá tengo anotadas de Marcial Maciel, en donde decía que el legionario debe ser el hombre de sentido concreto, no de sueños e ilusiones ni de buenos propósitos, sino eficaz, de resultados efectivos para dar frutos. O sea, este tema del éxito, del logro, ¿no? Muy empresarial, digámoslo así. Que sería un muy buen TikToker seguramente. Sí, por supuesto, pero creo que después de la intervención del Vaticano, algunos sí han reconocido que la herida les atraviesa a ellos. Es decir, no pueden ser este hombre de eficacia, resultados efectivos, sino también pueden ser sujetos legionarios sumamente heridos, sumamente afectados desde ciertas minoridades, y que pueden hacer lo mejor posible, no lo mejor del mundo, sino lo mejor posible su propia humanidad doliente puede hacer. Y esto yo creo que el Papa Francisco lo reconoció en algunos personajes, y por eso quizás los volvió a integrar. También una de las partes que creo que necesitamos nosotros plantearnos es si también la sociedad tiene esa capacidad como para reconocer este proceso de los legionarios y saber si los podemos perdonar, porque las cosas que hicieron, y particularmente su fundador Marcial Maciel, son imperdonables en gran medida. O sea, es lo que les platiquemos aquí se queda corto con las cosas que se realizaron. Y todavía hay muchas deudas. Muchas deudas. Pendientes. Entonces, ¿cómo entendemos a los legionarios con sus miles de colegios? Miren, el libro de Jesús Rodríguez sobre el legionario, nada más, dice que en ese entonces, estamos hablando de 2010, 15 megauniversidades de élite, 48 universidades para clases populares, 176 colegios, más de 130,000 alumnos, más de 20,000 empleados, 3,500 sacerdotes, más de 1,000 consagradas, 75,000 miembros alrededor del mundo y un estimado de 25,000 millones de euros invertidos en banca privada. Esto hace ya 10 años. ¿Tiene potencial toda esta institución para hacer cosas positivas? Yo creo que sí. ¿Confiaría la sociedad, confiaremos los medios en que lo hagan correctamente? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y la gran respuesta que tiene que dar ahora el nuevo, no solamente el capítulo, sino los nuevos dirigentes. Y por ejemplo, ahora el nuevo dirigente, el padre Carlos Gutiérrez, pues también se enfrenta a la acusación ya formal que presentó la Fiscalía General del Estado de México, Sí. relacionada con el padre Antonio María Cabrera, que hay que recordar que fue el año pasado cuando el integrante de la Legión de Cristo fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México, precisamente acusado de abuso sexual. Ahora, apenas la semana a finales de enero, la Fiscalía General pidió 29 años de prisión contra este sacerdote. Estaremos esperando en las próximas semanas la audiencia de juicio oral y a ver en qué resulta, ¿no? Pero de primera instancia, ahorita está casi borrado de todos los registros el padre Cabrera, ¿no? Sí, en primera instancia. Vamos a ver, porque también se ha apelado a su inocencia y sí, el sacerdote pues se enfrenta, es tal cual merecedor como todo ciudadano de la presunción de inocencia, a pesar de las acusaciones graves que hay en su contra. Sí. Pues sí, no podemos olvidar todos estos casos de abuso sexual que se han denunciado, ¿no? Sin duda. Cada año ya los legionarios de Cristo entregan un informe sobre el avance que ellos llevan, los registros que tienen, que ahorita están atendiendo a su informe del año pasado a 170 víctimas con una organización que ellos crearon
una alianza para darles atención psicológica, pero bueno, sabemos que la mayoría de las víctimas no las aceptan. Además, no se habla de una reparación del daño económico, porque no nada más es la atención psicológica, muchas víctimas han también solicitado y siempre se escabullen, ¿no? O sea, no se da una reparación del daño en su totalidad, y algunas víctimas lo único que les han ofrecido ha sido atención médica. Aquí en México yo conozco un caso de una víctima de Maciel, a la única que le dan es una atención médica, la persona está muy enferma y eso es lo que más se ha logrado dar, ¿no? Reparación económica, algunos casos que en México también que conozco no la han querido dar, más se alejan cuando la gente no quiere una atención psicológica más una reparación económica, entonces rompen toda relación con ellos. Pues que también, no debería, o sea, también involucra un proceso judicial. Sí, porque ellos nos manejan en sus informes anuales, pues cifras, ¿no? Y cifras en la mayoría de las cuales, por ejemplo, en México, algunos casos que tenemos, pues la mayoría no han logrado ante la justicia a tener una condena, ¿no? Más bien, Y eso pues ya precisamente venía de las prescribieron. cúpulas anteriores. Hay que ver si ahorita con el padre Gutiérrez va a cambiar esto o va a seguir en la misma línea, en el mismo tenor. Pues es es que lo indeseable. la elección dice que va a dar una continuidad a toda esta reestructuración que iniciaron desde hace más de 15 años, ¿no? Entonces, la continuidad, pues no parece que diga cambio, ¿no? Bueno, pero también no era posible una ruptura realmente, porque todos los candidatos obviamente iban a dar continuidad, o sea, no había... Podían solamente pertenecer a una generación más cercana a Maciel o más distante. O más distante a Maciel. Eligieron una generación más distante a Maciel. Creo que tiene este sentido también un poco mercadológico, decir, bueno, tenemos que pasar este trago amargo. Y sin embargo, es curioso, porque estamos en medio del 2026 y lo hablamos también en otro de los episodios. En este 2026 se cumplen los 100 años de la Guerra Cristera. Sí. Ahora, la espiritualidad de Maciel, del fundador de los legionarios, es una espiritualidad cristera. O sea, su vocación religiosa, su interés de combatir al comunismo, de combatir el socialismo, la constitución social, básicamente es por sus tíos que sufrieron la guerra. Es herencia cristera. Bueno, él en uno de los libros sobre Maciel, él relataba que él mismo había sido baleado en Veracruz porque estaba defendiendo una parroquia, ¿no? No hay ni registros ni datos históricos de eso, quizás es una historia inventada, porque el hombre era También mitómano del libro. Entonces, pero esto me preocupa a mí particularmente, porque en este 2026, con motivo de los 100 años de la Guerra Cristera, con un presidente del episcopado que lleva 27 cápsulas indicando que estos 100 años tienen que llevarnos a hacer memoria de los cristeros, puede despertar nuevamente una espiritualidad de México que genere este tipo de monstruitos. O sea, ese es el problema. Estos monstruitos pueden estar reivindicando otra vez el poder último de la iglesia, el milenarismo, que solamente nosotros somos los buenos, somos los santos y todos los demás son diabólicos. Y entonces eso puede generar un tipo de personalidad religiosa como la que Maciel realizó en México y en el mundo durante el siglo XX. Entonces, creo que este capítulo, y particularmente el padre Carlos, las nuevas dirigencias legionarias, junto con las autoridades eclesiásticas mexicanas, tienen la gran oportunidad de no reivindicar estas espiritualidades de éxito, de no reivindicar estas espiritualidades de confrontación. El siglo XX, ustedes también lo saben, y aquí lo hemos platicado con el caso de Samuel Ruiz, por supuesto que tenía expresiones de teología de liberación, de pastores a ras de suelo, y este tipo de espiritualidades como las de los legionarios combatieron a esa teología de liberación, la combatieron, a pesar de que estaban llevando al mismo Dios, no lo estaban llevando de la misma manera. Entonces, estos legionarios, si se están alejando de Marcial Maciel, tienen que demostrar que el Dios que quieren llevar, que sigue siendo el mismo Dios de los cristianos, lo tienen que llevar desde otra realidad, desde otra experiencia, no desde el dinero, no desde el poder, no desde el ocultamiento de los casos, no desde la falta de transparencia, no desde la autopreservación de las instituciones para no pagar dinero o resarcir económicamente a las víctimas, sino justamente de todo lo contrario. Desde perdón por parecer descorrellado, pero desde la minoridad, desde la violencia, desde la falibilidad. Y esto podría ser quizá el único signo que pudieran dar los legionarios
para que la sociedad vuelva a confiar en ellos, y quizá los medios, que va a ser mucho más difícil. Lo que se ve complicadísimo, ¿no? Se ve complicado. Muy Y un complicado, es un panorama. reto también para este nuevo director de los legionarios, pues es el trabajo que tiene con las consagradas, ¿no? Las Sin duda. consagradas, ya se oyen algunas voces muy críticas, pues las consagradas siguen buscando su carisma. Sin duda. Entonces, al parecer, ahí él se va a enfrentar a ese problema con las consagradas, que también en esta reunión de las asambleas, allá en Roma, pues eligieron nuevamente a la estadounidense Nancy Nord como directora general. Y ahí sí hay un continuismo no solamente sistemático, sino espiritual. Porque ahí sí hay una cercanía con la espiritualidad de Maciel, mucho más dura en las mujeres que con los legionarios varones. Espiritualidad y financiera. Sí, y además sí. también esta relación que va a tener con los laicos consagrados, ¿no? Que ya también algunos de ellos, por su edad, pues también están viendo su futuro, como que ¿Qué dónde está vamos pasando a aquí? quedarnos, ¿Dónde vamos ¿no? a quedar? Entonces todo este diálogo le va a tocar a este nuevo director, habría que ver cómo va también a afrontar esa situación al interior de la congregación, ¿no? Una de las deudas, las mujeres para la iglesia, o sea, es transversal. Francisco hizo muchos avances. Hay que ver también si las demás congregaciones, y particularmente los legionarios, asumen estos retos. Pero no solamente reivindicando el papel de las mujeres, sino respetando su mera dignidad humana, ¿no? Que muchas veces no se hace. Y que ellos al principio no lo hacían, como ya lo comentó Maru. Vamos a ver en los próximos meses, años, ¿hasta cuándo tienen renovación? Son 4 Cada años. 6 años. Cada 6 años. 6 años Cada por 6. sexenio. Pues vamos a ver en los próximos 6 años cómo van avanzando este tema de bueno, todos los frentes que tiene abierto el nuevo director general de los Legionarios de Cristo, pero también vamos a ver la reacción pontificia, ¿no? Un nuevo papa, nuevas reacciones, tal vez nuevas directrices o nuevos acompañamientos. Sí. Que nuevamente vuelve a ser un mexicano, el director de los Legionarios de Legionarios. Cristo, de 51 años. Y ve, La verdad que cuando se eligió a John Connor, el director saliente, que además al final tuvo años muy difíciles por su enfermedad, estuvo ausente bastante rato, pero cuando se eligió, en el ambiente, digamos, eclesiástico de los legionarios había una desconfianza de los mexicanos. No era para menos, porque la gran mayoría de los mexicanos que acompañaron al padre Maciel en estos procesos tan horribles, había una desconfianza, y por eso salió electo John Connor. Vuelven a confiar en los mexicanos, pero sí es un mexicano que el dato para mí más importante es ese: su ordenación sacerdotal, o sea, la manera en cómo él decide entregar su vida, digámoslo así, al servicio de Cristo, es un año después de la muerte de Maciel, en donde ya no había excusa para no saber de los crímenes que había cometido. Y aún así, él decide que su espiritualidad no está atada a la búsqueda de la santidad de Maciel, que sí se buscó, sino a un verdadero sentido de servicio a una institución. Vamos a ver si esto, en todos estos años, le ha ayudado a Gutiérrez para que ahora que dirige la Legión, pues tenga una mirada distinta de la que tuvieron sus predecesores. sí, y recordar que México sigue siendo el semillero de los Legionarios de Cristo, ¿no? Sin duda, el gran semillero. Me acuerdo una anécdota, se las cuento rápido. Una vez en visita pastoral con el cardenal Norberto Rivera Carrera, se visitó uno de los seminarios legionarios acá en el sur de la ciudad. El seminario estaba pobladísimo. Claro, era la visita del cardenal y habían incluso chicos que los visitaban de todos lados, de todos lados. Y justamente uno de los formadores le presenta al cardenal en estas besamanos, saludos, y los niños estaban haciendo maroma y media para ver al arzobispo, y le dice: pues mira, el señor cardenal, aquí está menganito de tal, él es de Durango como usted. Dice: ¿cómo lo ve? ¿Cree que llegue a ser obispo? Y Norberto le dice lo que los legionarios, por supuesto, anhelan escuchar: cardenal por lo menos. No llega obispo, llega cardenal. ¿Por qué? Porque eso es el lenguaje que a los legionarios les gusta: el éxito, el logro, el carrierismo. Les gustaba, espero que ya no les guste tanto, pero tienen que cambiarlo. O sea, ese lenguaje tiene que cambiarse. El cura de pueblo, el cura ras de suelo, el que trabaja en medio de lo lodazal que somos la sociedad, ese es el nuevo horizonte que deben tener los legionarios. Si no,
van a cometer los mismos errores de encubrimiento, abuso, en fin, todo lo que sabemos. Hay que cambiar incluso también nuestro lenguaje con ellos, así como esta anécdota con Rivera Carrera. No es verlos con el poder, sino verlos desde el servicio. Y pues yo antes de cerrar quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que todavía, si bien México es un semillero muy importante para la Legión de Cristo, que tengan todavía ese poder que tenían en décadas anteriores? Porque acaban de perder a un obispo. Acaba de fallecer el obispo de la diócesis de Chetumal, que era el único obispo que quedaba mexicano. Entonces, pues seguirá teniendo ese poder, a pesar de que siguen creando sacerdotes, de que seguimos siendo semillero. ¿Tienen el poder todavía que tenían hace unas décadas? Es que el poder de los legionarios no está tanto en si quieren un obispo, no. Está en todas sus redes que han creado con la clase empresarial y con la clase política, o sea, toda esa red que supieron crear. Y entonces, en otros episodios de la importancia de los medios de comunicación. Entonces, a partir de eso, lo que casi estamos dilucidando es que no va a haber un cambio real en la estructura, ¿no? Claro. Hay una responsabilidad grande, es decir, de que tienen presencia con poder e influencia en muchos lados, la tienen. El asunto es ver cómo la ocupan. Espero que cambie la actitud. Espero. Yo hago votos por que suceda eso. ¿Quién sabe si suceda? ¿Y tú, Maru? Pues yo no tengo mucha confianza, porque ya hemos visto que toda esta red que ellos han establecido con todos los sectores en México, pues la han utilizado y la van a seguir utilizando, ¿no? Claro, sí. Entonces yo no tengo grandes esperanzas hasta no ver que se le haga justicia a las víctimas. Exacto. O sea, aquí lo principal es que no es si ellos quieren cambiar el interior o si quieren traer los zapatos sucios o no lavarse las manos, porque en este libro que comenta Felipe, ahí hasta les dice, ¿no? Que los zapatos siempre los tienen que traer muy pulcros, las uñas cortadas. Como o sea, presidente de los todo eso se establece, ¿no? Entonces a mí no me interesa como antes, pero que no cometan estas atrocidades que hicieron, que no las encubran y que realmente se haya una justicia para las víctimas. Sin duda. ¿Qué es lo principal? Es el principal objetivo, que haya justicia por las víctimas, y que haya reconocimiento. Y que ya no haya víctimas de abuso sexual, ¿no? Sí. Que ya no haya víctimas ni de abuso sexual ni de abuso de poder, ni de abuso sistemático. Ese es el deseo. ¿No? Es el objetivo. Y pues así llegamos ya al final de este episodio. Por supuesto. Y nos despedimos otra vez. Y con nombres, porque ahora sí, hasta nos saltamos ahora nos saltamos la presentación. Así que nos vemos a la próxima. Yo soy Lilian Reyes. Juan Pablo Reyes. María Eugenia Jiménez. Y Felipe Monroy. Y esperamos sus comentarios. Hasta la Por favor, hasta la próxima. Bajo llave. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.